Soy Noemí Ramírez, es 30 años, este año estoy cumpliendo 30 años. Soy una persona que expresa lo que no solo mis hijos ya son adultos. Y enfrentar discriminación, misoginia, como mujer, también como pastora se nos paga menos que a los pastores hombres. Entonces, tirarme de un paracaídas, ese es un sueño que tengo y lo quiero hacer antes de que se pasen 2 años más. Soy Noemí Ramírez, he sido pastora por casi 30 años, este año estoy cumpliendo 30 años de estar en el ministerio. Como persona, yo creo que no hay mucha diferencia entre cómo soy en la iglesia y cómo soy en la casa. Creo que nunca he sido una persona, vamos a decirlo así, normal. Siempre he sido un poquito loca. Soy una persona que expresa lo que piensa. Eso a veces me ha traído algunos problemas, pero trato de ser honesta, tanto la gente que me conoce y aún la que no me conoce. Si un día me llega a conocer, se dará cuenta que lo mismo, la misma persona que soy en iglesia, cómo me desenvuelvo dentro de la iglesia, soy la persona que soy en casa. En casa, quizás la única diferencia es que mi esposo y yo ahora estamos solos, mis hijos ya son adultos, ya tienen su vida hecha. Entonces en la casa quizás un poquito más tranquila, en el sentido de hay más silencios, más conversaciones personales con mi esposo, ver la televisión, pero en realidad, como yo digo, yo creo que no hay una diferencia entre quién soy aquí en la iglesia. Yo comencé realmente, creo, porque mirando hacia atrás así lo veo. Yo creo que yo siempre tuve el llamado, recuerdo a los 7 años de edad, haciendo servicios o cultos, como les llamábamos entonces, en la casa de mis padres. Éramos 6 hermanos, yo los juntaba todos, los sentaba y teníamos un servicio y yo predicaba y yo hacía las cosas que yo veía en la iglesia. Crecí en un hogar cristiano. Entonces, y la iglesia quedaba a la vuelta de la casa de mis padres, así que toda mi vida realmente fue alrededor de la iglesia y mi padre era un líder de la iglesia, mi abuela era líder en la iglesia, mi mamá era líder en la iglesia. Entonces realmente tuve toda esta experiencia que fue muy enriquecedora para mí, pero a la vez como que eso fue marcando mi vida. Y aunque yo crecí y nací en una iglesia que no es la iglesia metodista, cuando llegué aquí a Estados Unidos fue cuando realmente vi que se abrió esa oportunidad, porque en la iglesia donde yo crecí, que es la iglesia presbiteriana en México, todavía hasta el día de hoy no se ordenan mujeres, así que yo siempre crecí con esta idea de que yo podía ser o misionera o ser tal vez diácono, que eso tampoco ha pasado en México con las mujeres, pero nunca pensé que podía ser pastora. Fue hasta que yo vine a vivir aquí a los Estados Unidos en 1991 con mi esposo y mis hijos, que conocí la iglesia metodista y fue cuando se abrió esta oportunidad para mí para poder ser pastora ordenada en la iglesia metodista. Bueno, creciendo, como dije, rodeada de personas que fueron líderes en la iglesia, conocía realmente las luchas, ¿verdad?, que se tienen porque en realidad algo que yo tengo que reconocer y lo tengo que decir, las iglesias no son perfectas, somos seres humanos tratando y caminando hacia la perfección, pero eso, el ministerio es muy retador. No es fácil, se lucha mucho, especialmente en algunos casos y en algunas iglesias, con los egos, con esta cuestión de querer ocupar o una posición de liderazgo, no necesariamente porque haya un llamado o porque sea algo que queremos hacer, a veces es porque eso le da a las personas cierto poder y entonces ahí es donde entra el problema. Yo creo que
A veces fallamos en eso como iglesias porque deberíamos de, especialmente los que somos pastores, observar, orar para invitar a personas a hacer al liderazgo, que sean personas realmente comprometidas con la causa de Dios, ¿verdad? Entonces, no es fácil, hay muchas luchas. Y sí, ya siendo pastora, que es ya estar en otro nivel, no es lo mismo ser líder de la iglesia que ser la pastora de la iglesia. Ahí es donde realmente sí uno tiene que confrontar situaciones a veces muy difíciles porque especialmente siendo pastores tenemos que tener la mentalidad o la conciencia de que al ser pastores somos pastores para todos y hay personas que a veces sí pueden llegar a causar ciertos conflictos y a causarnos a nosotros como pastores conflictos internos sobre qué hacer, cómo manejar cierta situación. Y eso para mí ha sido una de las lecciones que he estado aprendiendo porque no es fácil. Y uno tiene que mantenerse de rodillas como pastor, con esa humildad de decir, Señor, yo sé que esto es un trabajo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer sin tu ayuda. Entonces eso nos ayuda a nosotros como pastores a mantenernos un poco humildes y estar de rodillas delante de Dios. La razón por la que he seguido adelante, a pesar de que algunas veces, sí tengo que decirlo y confesarlo, hubo momentos, al menos 2 o 3 momentos en estos 30 años donde yo quería tirar la toalla, como decimos literalmente, y hubo momentos en que yo dije, esto no es para mí. Pero Dios siempre pone personas en nuestro camino que son mentores o personas con las que uno puede compartir y abrir su corazón y ha sido esas personas quienes te recuerdan que el llamado de Dios es irrevocable y que cuando tienes un llamado de Dios, Dios te ayuda a seguir adelante. Y tengo que mencionarlo porque creo que es importante. Mi esposo ha sido una de esas personas. Recuerdo especialmente en una ocasión en que yo llegué a la casa devastada, llorando por una situación que había vivido con una superintendente. Y yo le dije a mi esposo, creo que esto no es para mí, creo que es el tiempo de dejar todo, buscar algo más que hacer. Y él con sabias palabras me dijo, espera, espera, solamente una cosa te voy a decir, recuerda quién te llamó. No te llamó un ser humano, te llamó Dios. Y eso fue como algo que me hizo reflexionar y eso ha marcado prácticamente lo que ha venido hacia adelante. Los retos siguen, las luchas siguen, las decepciones siguen, el hecho de estar ser mujer y enfrentar discriminación, misoginia, como mujer, también como pastora se nos paga menos que a los pastores hombres. Entonces, ha habido ocasiones en que eso también ha sido un poco un reto, pero otra vez yo sé que el llamado viene de Dios y que algún día las cosas van a mejorar y sigo en la lucha porque vienen detrás de mí otras mujeres pastoras que yo espero que el camino que estamos abriendo nosotros sea de bendición para las pastoras que vienen atrás de mí. Bueno, en términos humanos, un pastor, especialmente hoy en día, es la autoridad y cuando nosotros somos ordenados, ¿verdad? Especialmente porque yo soy pastora ordenada en la Iglesia Metodista Unida, el obispo dice, no, en las palabras que él dice, se te da autoridad, ¿verdad? Y a veces tomamos esa palabra con mucha pasión, ¿verdad? Porque vamos a una iglesia y sentimos que nosotros somos los que tenemos que marcar la pauta de lo que se tiene que hacer y tenemos esa cuestión de la autoridad como muy marcada. Hablando particularmente yo creo que esa es una palabra que trato de usar con mucho cuidado porque, claro, Dios nos ha dado la autoridad, pero como se ve autoridad hoy en día, hay un peligro de convertirse en una persona que se olvida que la autoridad viene de Dios y que nuestra autoridad tiene que ser guiar a otras personas
para que conozcan a Cristo, para que vengan a los pies de Cristo, para que conozcan la iglesia triunfante de Jesucristo, pero no en el sentido equivocado del poder y aplastar a las personas, sino ayudar a las personas a encontrar a través de la iglesia y de nuestro ministerio la libertad que el Señor nos ofrece, la libertad en Cristo Jesús, para ser personas que puedan venir con esa mentalidad de que pueden encontrar en la iglesia, en los pastores, el amor de Dios, el cuidado que Dios ofrece y sobre todo la libertad que Dios ya nos ha dado. En la Iglesia de la Trinidad en San Antonio tengo apenas 8 meses. Empecé en 1 de julio del 2025, así que no tengo mucho tiempo aquí, pero lo que más me ha impactado en estos 8 meses es la transformación que la congregación ha estado teniendo. Venimos a una iglesia que estaba teniendo algunas situaciones, batallando con algunas situaciones, y algunos miembros se habían ido, y ahora poco a poco hemos visto más gente nueva. En diciembre, apenas a los menos de 6 meses, ya habíamos recibido 10 nuevos miembros. En este próximo domingo de resurrección, en Easter Sunday, tenemos confirmación son como 10 jóvenes que vamos a confirmar, tenemos bautizos, vamos a recibir posiblemente más de 10 nuevos miembros. Entonces hemos visto la transformación, intencionalmente hemos tenido que trabajar en algunos procesos de sanidad y restauración para la congregación, pero eso ha sido muy impactante ver la respuesta de las personas. Yo creo que cuando a las personas se les trata con amor y respeto, uno puede ver el resultado y la manera en cómo ellos responden de la misma manera. Sí, una de las cosas que yo encontré cuando llegué a la iglesia es no había realmente establecido, por ejemplo, un grupo de oración. Como pastora, por supuesto, yo creo en la oración y en el poder de la oración. Yo no me imagino una iglesia que no ore. Y eso fue una de las primeras cosas en las que trabajé con la congregación, abrimos un servicio o un grupo de oración que se llama, en español, se llama Susurro Sagrado. Y lo tenemos los miércoles a las 10 de la mañana. Comenzamos con un pequeño grupito, 3, 4 personas. Ahora tenemos a veces hasta 12 personas, algunas de ellas conectadas en Zoom, que esa es otra opción. Gracias a Dios por la tecnología. Ahora podemos, no solamente el servicio se tiene aquí en la iglesia, pero se proyecta a través de YouTube, en Facebook también, y también las reuniones, algunas de los servicios y estudios bíblicos, podemos ofrecer el Zoom para que las personas se puedan conectar. Entonces, desde que comenzamos este servicio de oración, el cambio que hemos visto, no solamente en el grupo como grupo, porque es un grupo no solamente de oración, pero también de transformación. Usamos un libro para meditación, entonces tomamos un tiempo para meditar, para compartir nuestros gozos, para compartir nuestras luchas o las peticiones, y también traemos las peticiones que el domingo se colectan de la iglesia, que las traemos y oramos por esas peticiones. Entonces yo siento que a partir de ahí empezamos a ver esta transformación y ver esta bendición, porque no se puede llamar de otra manera. Es una bendición que está ocurriendo. Y como yo digo, la oración es importante. Estudios bíblicos, hemos empezado 2, 3 estudios bíblicos. Entonces, todo eso, la iglesia tiene que crecer. Y si solamente es cada domingo, pues no hay crecimiento, ¿no? Venimos a adorar y luego se pierde. Entonces tenemos que seguir creciendo como iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que crecer junta. Una iglesia que ora es una iglesia que está siempre en bendición. Esta es una iglesia multicultural, una iglesia bilingüe.
con los tiempos, con el tiempo, yo sé que esta iglesia comenzó siendo una iglesia hispana, pero la iglesia se ha ido transformando, ha ido cambiando de acuerdo a los cambios que ha habido en este país. Multicultural porque aunque originalmente la gente vino de México, poco a poco hemos visto que la iglesia ha ido haciendo ese cambio. Hay personas que vienen de otros países, de Colombia, de Honduras, de, no sé, bueno, México, ¿verdad? Por supuesto, pero tenemos personas también del Caribe, de Puerto Rico, de República Dominicana. Entonces, yo podría decir que, aunque es una iglesia bilingüe, podemos decir también que es una iglesia multicultural. Como pastora, yo soy nacida en México, así que soy una persona que está aprendiendo también de la cultura aquí, pero he tenido también la posibilidad de tener esta inmersión en iglesias multiculturales porque he sido pastora de iglesias multiculturales hispanas también. Bueno, una de las características de mi ministerio, y esto es algo que por supuesto ha enriquecido el ministerio, mi ministerio. Yo comencé en la conferencia Río Grande, ahí fui ordenada, pero por ser mexicana, fui invitada por otras conferencias a trabajar. Empecé tomando o siendo recipiente de una beca, una scholarship, para ir a estudiar a Georgia. Y entonces comencé aquí en Texas y luego nos movimos a Georgia. Digo, nos movimos, mi familia y yo. Estuve 6 años en Georgia, donde fui a estudiar, pero también trabajé con una iglesia hispana que ya estaba establecida, pero luego me invitaron a comenzar un ministerio hispano en Athens, Georgia, y ahí comencé una iglesita hispana. Después de eso me invitaron para ir a Minnesota, y en Minnesota estuve como pastora de una iglesia que había estado batallando, que ya tenía algunos años, había sido establecida por un pastor que murió inesperadamente. Y yo vine a esta iglesia cuando esta iglesia ya estaba declinando. Y vine a trabajar con ellos, estuve 5 años. Cuando dejé esta iglesia, la iglesia ya había incrementado su membresía en más de un 100%, y yo había dejado líderes entrenados ahí. Luego fui a Michigan invitada para ir a otra iglesia que estaba teniendo problemas y ya la iban a cerrar. Le estaban dando la última oportunidad a esta iglesia. Así que vine a esta iglesia en Michigan, en Grand Rapids, Michigan. Ahí estuve 5 años. Una de las bendiciones grandes, particularmente en esta iglesia, es que esta iglesia pagaba renta en el lugar donde estaba. Motivé a los líderes, organizamos un grupo para buscar otro lugar, y al final, para hacer la historia larga, corta, hablamos con los trustees de la conferencia y pudimos comprar un edificio hermoso, un santuario con un sótano, basement, como le dicen aquí, con salones de clases y todo. La conferencia nos las vendió por $1. Y ese es un testimonio muy grande de fe que tengo, y algún día podré compartirlo. Pero eso fue 5 años en Michigan, y luego invitada para formar una iglesia, comenzar una iglesia en Sherman, Texas. Regresé a Texas, y estando en Sherman después de 2 años, mi conferencia me invitó para regresar a casa. Y me enviaron a la iglesia en Seguin, donde estuve 5 años, también una iglesia que estaba batallando. Levantamos esa iglesia, y después de estar 5 años allá, el gabinete me nombró para ser pastora aquí en la Trinidad, en San Antonio. Interesante historia la mía. Mi primer nombramiento fue en la Trinidad, en Lubbock, Texas. Mi penúltimo nombramiento fue en Seguin, la Trinidad en Seguin también. Y ahora estoy en la Trinidad en San Antonio, donde posiblemente, si Dios me presta vida, me voy a retirar, si es que Dios no tiene otros planes para mí. Pero eso es también algo interesante y curioso, ¿no? 3, la Trinidad. Sí, la manera en que yo veo, digo, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias, ¿verdad? Lo decimos de esa manera. Yo creo
que Dios siempre ha estado cuidando de mi ministerio, de las iglesias donde he estado, y de alguna manera, si yo tuviera que definir mi ministerio, o la característica particular de mi ministerio ha sido como replanteadora, no solamente plantadora de iglesias, pero reconstructora, porque la mayoría de las iglesias donde he estado y donde me han enviado ha sido iglesias que están muriendo y he tenido que llegar a reconstruir. Me identifico un poco con Jeremías en ese sentido, ¿verdad? A reconstruir muros, pero a reconstruir las iglesias. Sí, he tenido la bendición y hay testimonios de ello que cuando yo he dejado esas iglesias, las iglesias han crecido más del 100%, están haciendo ministerio, son iglesias vibrantes. No soy responsable de lo que haya pasado después de que yo me fui, pero al menos yo dejé esas iglesias así y como digo, hay ministerio de ello. En el 2024, en la Ciudad de México fui reconocida y se me otorgó un doctorado honoris causa precisamente por mi liderazgo y ministerio en la Iglesia Metodista. Así que esa es una de las bendiciones que Dios me ha dado y un premio que Dios me ha dado. Y seguimos adelante con la ayuda de Dios. Esta es la primera vez que estoy trabajando con un pastor asociado por las características de la iglesia. Esta es una iglesia, y tengo que decirlo también, quizás la iglesia más grande en número de membresía que he tenido. He tenido quizás iglesias, edificios más grandes que esta, pero en membresía esta es la iglesia más grande y quizás la más histórica, además de la de la Trinidad en Seguín, pero esta es una iglesia histórica. Este año estamos celebrando 150 años. Y cuando el gabinete me nombró a esta iglesia, se me dijo que iba a tener un pastor asociado. Es la primera vez que trabajo con un pastor asociado y ha sido algo que yo puse en oración desde que supe que esto iba a suceder. Y me senté con el pastor Miguel Padilla, reverendo pastor Miguel Padilla, y platicamos. Y una de las cosas que para mí fue importante platicar con él es decir, pastor, yo sé que yo voy a ser la senior pastor y tú vas a ser el asociado, pero yo creo que delante de Dios estamos al mismo nivel, tenemos la misma responsabilidad y para sacar a la iglesia adelante tenemos que trabajar juntos. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. Creo que el pastor Miguel y yo hemos hecho, y voy a decirlo de manera figurada, un buen matrimonio dentro de la iglesia porque nos sentamos, hablamos, compartimos, oramos juntos. Estamos siempre hablando de lo que está pasando. Él me pide mi opinión, yo le pido su opinión a él. Le doy oportunidad para que él predique más de lo que quizás otros pastores asociados lo hacen en sus iglesias. Pero yo creo que en mi particular manera de ver mi liderazgo es, yo no soy más que nadie. A mí me gusta trabajar en equipo, me gusta hacer equipo, me gusta ayudar a personas que les veo potencial y ayudarles a que esas personas puedan desarrollar sus dones, sus talentos y sus capacidades. Ese es mi particular estilo de liderar y creo en eso. Sí, yo creo que uno de los retos, particularmente con esta iglesia, tenemos personas de diferentes trasfondos, ¿verdad? Muchas personas muy educadas, muy educadas. Estoy hablando de PhD, doctores, ingenieros, abogados, o sea, hay mucha gente muy preparada. Y tenemos gente que tiene otro nivel de educación o de preparación académica, vamos a decirlo así, porque educación, yo creo que a veces usamos esa palabra un poco mal. Educación, todos somos educados, pero algunos tienen más educación académica, como lo mencioné. Creo que el reto más grande para esta iglesia es tratar de unificar eso, ¿no? Es difícil porque yo creo que también es una cuestión cultural. Nos juntamos con nuestros
nuestros grupos, no somos personas de clanes. Entonces, si yo, y lo veo, por ejemplo, en las reuniones que tenemos, en las comidas que tenemos, cuando observamos las mesas, yo sé quiénes se sientan con quiénes. Entonces, el reto para mí es cómo lograr que las personas nos tratemos de hacer un poquito más, relacionarnos más con otras personas que no necesariamente son de nuestro nivel económico, que no necesariamente son de nuestro nivel académico, que son personas, algunos de ellos, porque esta iglesia también estamos en un área donde hay muchas personas sin hogar, homeless. Entonces, tenemos homeless que vienen aquí. Entonces, ¿cómo lograr que las personas se mezclen y podamos crear esta unidad, ¿verdad? Que es difícil, porque no es lo mismo que, digamos, somos una iglesia que da la bienvenida a todos, a ser una iglesia donde se vea esa unidad. Y ahí es donde hay que trabajar tal vez un poco, creo que eso es el reto. Lo que yo sí veo en esta iglesia, y es mi sueño, ¿verdad? Yo creo que esta iglesia tiene mucho potencial. Tenemos niños, tenemos jóvenes adultos, cosa que en otras iglesias está faltando. Y eso es una de las cosas que el pastor Miguel y yo estamos trabajando. El pastor Miguel se está enfocando mucho en el área de los jóvenes y de los niños. Entonces, estamos consiguiendo becas y dineros para apoyar el ministerio de los niños y de los jóvenes adultos, porque tenemos muchos ancianos y no queremos dejarlos de un lado, porque yo creo en que la iglesia tiene que ser inclusiva. No podemos nada más enfocarnos yo sé que muchas iglesias ven en los niños y el joven es el futuro, pero tenemos que pensar en las otras generaciones. Entonces, tratar de balancear todo eso es retante, pero yo creo y sueño en una iglesia que pueda tener esta visión amplia de tener ministerios y programas para todos, para ancianos, para personas que no están tan ancianos, pero que son de la tercera edad, para otro tipo, para los jóvenes, para los niños. O sea, una iglesia donde la gente venga y encuentre su lugar, su espacio, donde se sienta bienvenido y se pueda sentir que pertenece a esta iglesia. Un sentido de pertenencia. Bueno, personalmente, yo creo que es difícil. Yo veo muchos pastores que se han jubilado, ¿verdad? Y pues ya están sentados en su casa, en su asiento reclinable y viendo televisión y disfrutando a los nietos y todo eso. Y creo que, bueno, eso es bueno. Pero yo siempre he sido una persona, y lo mencioné al principio de esta entrevista, siempre he sido una persona rebelde, loquita. Una de las cosas que quiero hacer, no más de 2 años. En 2 años ese es mi espacio, mi marco de tiempo en 2 años, es tirarme de un paracaídas. Ese es un sueño que tengo y lo quiero hacer antes de que se pasen 2 años más. Pero personalmente, quizás me jubile en un par de años o, como dicen, me retire por cuestiones también de edad, pero no creo yo que voy a dejar de hacer ministerio. Yo creo que el llamado, como mencioné anteriormente, el llamado de Dios es irrevocable. Uno no puede dejar de hacer ministerio. Creo que eso es ya algo que viene en mis venas. El ser, como le dicen en inglés, caring person, una persona que cuida, una persona que ama, una persona que se preocupa por la vida espiritual de las personas, una persona que está dispuesta a usar parte de su tiempo para ayudar a alguien que lo necesite. O sea, yo no me veo fuera del ministerio. Me veo tal vez retirada y algunas veces quizás viajando también, porque me encanta viajar, visitando a mis nietos, con los cuales no he tenido la oportunidad de convivir mucho, porque viven en Georgia. Pero no, yo no me veo sentada en una reclinadora o en un recliner, nada más así viendo televisión sin hacer nada. Yo creo que todavía Dios tiene mucho, mucho que hacer y estoy dispuesta a que el Señor me use para seguir haciendo cosas para su reino.
Bueno, quiero concluir agradeciendo al pastor Ricardo Rubio por esta oportunidad y creo que para mí él es una de las personas con las que yo me he identificado desde el principio, porque lo veo que es una persona que se mueve, inquieto, que tiene como la misma vena que yo tengo, un poquito loco, y esas ideas que la gente cuando uno las comparte, le dicen, no hombre, se ríen y nos dicen, ah, sí, qué bueno, que Dios, ah, qué bueno, ánimo, pero como dentro de sí diciendo, no, este está loquito, no, algo así, porque no creen. Pero yo creo que cuando uno tiene esa visión de Dios, no hay locura, o sea, yo prefiero ser loca para Dios que para el mundo, ¿no? Entonces, yo quiero seguir siendo loca para el Señor y seguir haciendo muchas cosas. Así que, Pastor Rubio, bendiciones en esta locura y cuente conmigo. Aquí ya seremos dos locos juntos. Adelante, adelante y gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga y siempre sigamos haciendo. Hagamos cosas que nunca hemos hecho, intentemos cosas que nunca hemos hecho. Como dice Pablo, prefiero ser loco para Dios, ¿verdad? Que para el mundo. Así que adelante, iglesia. Soy Noemí Ramírez, es 30 años, este año estoy cumpliendo 30 años. Soy una persona que expresa lo que no solo mis hijos ya son adultos, ya tienen